Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. La pregunta más común en esta semana fue: ¿dónde te agarró el terremoto? ¿Cómo uno puede recordar tanto ese momento? ¿No les parece? Todos sabemos qué estábamos haciendo en el momento del terremoto. Y no se le olvidan a uno esos momentos. Todos estaban en tal lugar. Muchos estaban en el baño por la hora, pues en la ducha. Pero ¿cómo es que se hacen memorables los momentos dramáticos? Y bueno, qué cosa tremenda como el Señor nos permite vivir momentos así, difíciles, experimentar y recordar, pero también cómo nos mueve a la compasión y a la ayuda y a la misericordia. Bueno, este texto de Nehemías 8 es sobre la ley, el descubrimiento y la lectura de la ley, en un momento en el que habían regresado los exiliados, después de 70 años habían regresado, y se está reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, el templo, los muros, pero se necesitaba reconstrucción también de la fe, de su confianza, y es alrededor de la reconstrucción del pacto del pueblo del Señor con Dios. Entonces ese es como el marco general de este capítulo y de estos dos libros de Esdras y Nehemías. Entonces, bueno, estamos listos para leer Nehemías 8, ¿sí? Bueno, leamos la palabra del Señor. Voy a ir haciendo algún comentario en estas divisioncitas que tiene de una vez. En el versículo 1, la comunidad pide el libro de la ley. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Lo que sigue es la lectura y la explicación pública de esa ley. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el amanecer, miren pues, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Husam, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándola y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí los primeros efectos de esta lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes.
Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces, aquí se armó, fue una fiesta. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Del 13 para adelante tenemos otra fiesta. El segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos libros de Esdras y Nehemías que nos permiten seguir viendo cómo en la revelación de tu palabra, en la historia de la fe, en la historia de tu pueblo, cómo esa historia tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que tu palabra nos deja? ¿Cómo nos trae hasta aquí hoy? Señor, oramos en gratitud por tu palabra, porque tu palabra es como una luz para nosotros. Pero te pedimos también que esta palabra traiga hoy ánimo, consuelo, esperanza para nuestros corazones, Señor. También que tu palabra tenga efectos de arrepentimiento y de fe en nosotros. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si ustedes notaron que aquí lo que ocurre en este capítulo todo es en comunidad. Todo es entre la gente. Aquí no hay nada privado. En este capítulo no hay nada privado. A veces el Señor nos habla en privado. Seguramente el Señor le ha hablado a usted en privado. En un devocional personal, en una meditación. Pero aquí todo es en público. ¿Y por qué será tan importante este evento público? Por eso le he puesto a esta reflexión de este capítulo 8 que esta es la palabra de Dios en la comunidad. La palabra de Dios en la comunidad, o en medio de la comunidad. ¿Cuál es el efecto de esta palabra en estas realidades? Bueno, recuerden que Esdras y Nehemías están escritos para hablar sobre reconstrucción física de muros de ciudad, pero también sobre la reconstrucción de la fe y del pacto del pueblo que había regresado del exilio, la reconstrucción de su fe y de su comunión con el Señor. Y Nehemías y Esdras muestran cómo Dios trae a su pueblo y los reúne de nuevo para avivar este pacto. Pero también estos libros nos van a mostrar la necesidad de alguien mayor. Aquí es acerca de Zorobabel, aquí es acerca de Esdras y Nehemías, pero aquí hay un anuncio de alguien que puede hacer una restauración y una reconstrucción completa y mayor. De eso se trata estos textos. Bueno, ahí está pues unas observaciones breves sobre estas porciones que leímos. Miren ahí la primera partecita en el versículo 1. La comunidad pide el libro de la ley. De la nada, por lo menos aquí, ellos se reúnen como un solo hombre, dice el texto. Estas expresiones pues de
la teología en la unidad de las personas. Se reúnen como un solo hombre para pedir el libro de la ley. Recuperan el deseo por oír las palabras del libro de la ley, recordando aquí pues que cuando en el Antiguo Testamento se habla del libro de la ley, se habla de quiere decir los 5 primeros libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, la Torá o el Pentateuco. Esta es la ley esencialmente. Entonces entonces ahí está, ellos dicen, pues abramos, leamos, se despierta como un deseo, como un anhelo por esto. No sabemos cómo surge este deseo por escuchar al Señor ahí. ¿Cómo es que el Señor mismo pone ese anhelo y ese deseo por acercarse para escuchar la ley del Señor? Durante el reinado de Josías, ustedes pueden leer esto en Segunda de Reyes 22, los que toman ahí notica, Segunda de Reyes 22, en el reinado de Josías, que fue un rey bueno, porque la mayoría de reyes de Israel fueron muy malos. Este fue un buen rey que hizo cambios muy profundos en Israel, y Josías en ese momento apareció, y ocurrió lo mismo. Un sacerdote encontró el libro de la ley y lo leyó para el rey, en ese caso para el rey, y el rey, después de escuchar la ley, reaccionó. Dice el texto que se rasgó sus vestiduras y empezó a implementar cambios profundos representando al pueblo, porque recuerden que hace poquito también en las predicaciones escuchamos lo importante que eran los reyes en este momento. Los reyes representaban el pueblo. Así es que lo que está ocurriendo con este rey que se humilla, escucha la voz de Dios, es la representación del pueblo. Esto fue en el reinado de Josías. La lectura de la ley produjo arrepentimiento y reformas. Esto es lo que está ocurriendo allá. Bueno, después de esto, desde el 2 hasta el 8, está toda esta lectura y la explicación pública de la ley. Esto era un grupo muy grande, y se insiste aquí en que el sacerdote Esdras estaba parado en un lugar alto. Imagínense la escena, son muchas personas, no habían los micrófonos que tenemos ahora. Eso es a capela, eso es así. Y si ustedes leen el capítulo 7, tienen números de personas, y sumados son cerca de 50,000. Ahora, no sabemos si Esdras le estaba hablando a todos los 50,000 a la vez, pero le estaba hablando a una gran multitud, y había todos estos hombres que estaban entre la multitud y le explicaban a los demás. Más o menos era como una escuela bíblica, y todos interesados por entender lo que la ley quería decir. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Yo me pregunté, no sé si ustedes también se preguntaron, ¿para qué todos esos nombres? Que habían 6 hombres a la derecha, 7 a la izquierda. Pues espero que no sea una alusión política. Y que la gente leyó, se humilló, adoraron. ¿Cómo dice el texto? Adoraron rostro en tierra. Y después describe da los nombres de otros 13 hombres. Y levitas que explicaban y ayudaban a entender. Para mí, en esto tan comunitario, como con tanta generosidad en lo común, es que estos nombres de personas también nos están como mostrando. Esta es la comunidad, pero esta comunidad está hecha, armada por personas que ayudan, que escuchan, que también son transformados, pero tienen nombres propios. La mayoría de nombres no son los que quisiéramos para nuestros hijos, pero esos son los nombres de allá de la época. Y me parece que están ahí porque, pues digamos, tienen un lugar importante en esta historia. Y la otra pregunta que yo me hice es, ¿qué estaban leyendo? Porque el corazón se pone así. ¿Qué era lo que estaban leyendo? Hay muchas porciones de esa Torá y de ese Pentateuco que no le producen a uno mucho llanto ni mucha emoción, ¿cierto? Listados de nombres, de cosas, exigencias de la ley, como tradiciones, como formas, rituales, que uno dice,
¿Qué era lo que estaban leyendo en la Torá que se producen estas emociones? Miren cómo son los efectos ahí, los efectos de escuchar la ley del Señor. Lo primero que va ocurriendo es tristeza y llanto. Y uno dice, tristeza y llanto. Bueno, antes de la tristeza y llanto, mira el versículo 3, la gente está muy atenta. Así como, a ver, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Luego lo que vino fue versículo 6, adoración al escuchar la ley del Señor. Y luego, llanto, tristeza. 3 veces afirma, ustedes no estén tristes, ustedes estén tranquilos, vaya y hagan una fiesta. Y entonces uno piensa, están leyendo la ley del Señor, están profundamente impactados por ella. ¿Qué es lo que produce tanto llanto y tanta tristeza? Yo creo que estos se vieron en la realidad de que desde sus antepasados hasta ellos se habían dedicado a olvidarse de Dios y a quebrantar el pacto que el Señor había hecho desde el inicio. Y que estaban viviendo a expensas de sus propios deseos y anhelos y sus pasiones, y aquí la ley los vuelve a traer aquí, escuchar la palabra del Señor. Miren, hay una tristeza, dice Pablo en 2 Corintios, que hay una tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento. Uno puede también pensar a cuántas predicaciones ha estado expuesto. Bueno, los que estamos más tiempo en la iglesia, los que asistimos a las iglesias desde más chiquitos, pero incluso si usted está muy nuevo, ya ha escuchado más de una predicación. Hermanos, ¿cómo respondemos a la predicación? ¿No les parece que a veces es como un elemento del consumo para nosotros? Como que, chévere, ya fui a la iglesia. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta al llamado del Evangelio, a la predicación? ¿Cuándo fue la última vez que una predicación te puso a llorar? Pero no simplemente porque se movió la emoción superficial, sino porque la palabra del Señor te puso como en el espejo, donde te ves y dices, esto habla de mi realidad, de mi corazón, de mi desvío, de mi entrega a las cosas vanas de este mundo, de mi desinterés por Dios santo y glorioso que me ha amado y me ha salvado. Yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a esto. ¿Qué nos conmueve en la predicación? ¿Cómo somos conmovidos por ella? Yo sé que podemos hablar del estilo del predicador, la evaluación al predicador, la homilética, lo divertido, si tenía sentido, si iba con el texto, pero más que eso, ¿cuándo fuiste conmovido por la palabra de Dios? Miren, aquí Esdras y Nehemías tienen que calmar al pueblo porque está conmocionado al oír la ley del Señor, y había profunda tristeza y llanto. Bueno, esto se resuelve con una fiesta, ¿cómo les parece? Versículo 12, ellos le dicen, en todo el pueblo se fue a comer, entonces todo el pueblo se fue a comer. Bueno, en el 11, los levitas calmaron, a todo el pueblo diciéndoles, callen porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y entonces estas palabras que les habían enseñado, cuánta luz trajo a su vida y cuánta esperanza y cuánto gozo trajo a su vida, cuánta comprensión de Dios que ahora quieren celebrarlo en una fiesta. Hermanos, ¿cuánto quisiéramos que la predicación de la palabra siempre produjera algo tan poderoso en el oyente? Tan poderoso en el oyente.
que tú escuchas el sermón del domingo y dices, yo voy a celebrar porque de verdad el Señor me dijo algo. Yo voy a tomar unas decisiones, yo voy a reconciliarme con alguien, yo voy a amar más a alguien, yo voy como Zaqueo, a devolver si a alguien he defraudado. Es que la palabra del Señor debe tener efectos en nosotros. No es solamente que sabemos un poquito más, que entendemos un poquito mejor, y no es solamente que conocemos un poquito más a Dios. Esto tiene que ver con los efectos que ha de producir la palabra en nuestro corazón. Así es que, pues, miremos hacia adentro de nuestro corazón cómo son los efectos de la palabra. Y miren, si esto allá se producía por la lectura de la ley, de la Torá, del Pentateuco, que son los 5 libritos, ¿cuánto más debería producir la palabra del Señor en la revelación completa que nosotros tenemos en la Escritura? Si tenemos lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro caminar. Así es que, hermanos, que la palabra del Señor, cuando la escuchamos, cuando es expuesta, cuando es predicada, produzca los cambios. Y si nos hace llorar y si nos emociona hasta la tristeza profunda, pero esta tristeza produce arrepentimiento, hermanos, eso hay que celebrarlo, hay que gozarnos en eso. Y las fiestas normalmente son con otras personas. En esa fiesta del versículo 12 hubo comida, bebida, y mucho movimiento al comprender la ley del Señor. Miren, desde el versículo 13 está la otra fiesta. Y no podemos dejar pasar esta alusión a la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas en su caminar por el desierto tenían 3 fiestas. Y esta era 3 fiestas muy importantes. Hubo otras fiestas, pero estas eran las 3 fiestas más importantes: la fiesta de Pentecostés, la de la Pascua y esta de los tabernáculos. Bueno, esta fiesta de los tabernáculos, aquí brevemente, está más descrita en Levítico 23. Ustedes otra vez ténganlo ahí para que vayan a profundizar ahí, pero en Levítico 23 Dios le dijo a Moisés que hicieran una fiesta así, con estas características. En esencia es una fiesta que el Señor ordenó. Y se trataba de recordar mediante estas tiendas frágiles, unas tienditas hechas con las ramas que encontraban. Hacían unas tienditas que duraban unos pocos días ahí, pero era para recordar que estaban en tránsito, que Dios estaba con ellos habitando en esas tiendas, que era un recordatorio de las promesas de Dios y su cuidado durante todos esos años de peregrinaje. Y así tenían que celebrarlo cada año. Este es el recuerdo de que Dios está con nosotros. Lo celebramos, nos animamos. Dios se ha manifestado, Dios ha venido, Él está presente, Él está en medio de nosotros. Miren, yo pensé cuando leía esto que nosotros no celebramos una fiesta como esas. Parece que algunos judíos mesiánicos todavía celebran estas fiestas. Incluso leí que los puritanos celebraban estas fiestas. Pero yo pensé, ¿no es un poco eso lo que ocurre el domingo cuando celebramos? Miren, nos recordamos quién es el Señor, qué es lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ha traído. Y al fin de cuentas nosotros también estamos peregrinando un camino. Salimos de un lugar y vamos para otro lugar. Y también celebramos eso. Por eso nos gusta más decirle a esta reunión celebración. Celebración. ¿Han visto? Usted le puede decir, ¿va a la celebración de las 8:30 o de las 11? Porque servicio, como algunos le dicen, no nos gusta tanto. Porque es como si fuéramos unos proveedores de servicios religiosos. Entonces, digámosle, a esta reunión, digámosle celebración, donde cantamos al Señor que nos ha salvado, nos ha amado, donde recordamos sus bondades, sus misericordias, y donde saludamos a nuestros hermanos que están caminando con nosotros también, y a quienes hemos de amar y servir y ayudar. Esto es un poco de lo que expresaban esas fiestas. Bueno, esta celebración nuestra contiene algo de esto.
el recuerdo de la obra del Señor. Hay muchos otros elementos que contiene la celebración, la predicación y el culto y el café y la vida social, todos son elementos muy importantes, pero esto es la celebración que nos recuerda la obra del Señor. Y por eso digo que este texto es comunitario, es una expresión de comunidad. Mire, algo más sobre esta fiesta de los tabernáculos, y es que la fiesta de los tabernáculos contiene muchísima cristología. En el tiempo de Jesús se celebraba esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Él mismo celebró la fiesta de los tabernáculos. Y recuerden que era el recuerdo de la presencia del Señor y el cuidado de Dios para el pueblo en esa peregrinación. Miren, en Juan 1, Juan usa en griego la palabra equivalente para tabernáculo al decir el verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio nuestro y vimos la gloria de él, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí lo que está diciendo Juan es que Dios habitó en una tienda similar al tabernáculo en Jesús, porque Jesús en su parte humana, en su fragilidad, constituía como una habitación temporal y la gloria de Dios habitó en él. Ahora, lo que dice después es que nosotros podemos habitar en él por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto es muy importante y es muy glorioso. Mire, 3 cosas que nosotros deberíamos aplicar a la luz de esta conversación sobre este capítulo de la ley del Señor. Yo no sé cómo podrías definir tu interés en la palabra del Señor. ¿Tú consideras que hay algo de interés y de ánimo en escuchar la palabra del Señor? Yo siento que en estos tiempos la Biblia, la palabra del Señor tiene mucha competencia, mucha competencia, ¿cierto? Porque uno prende ese Netflix y cuántas películas le ofrecen. Porque cuántas redes sociales y todo lo que usted quiera ahí. ¿Cuánta competencia tiene la palabra del Señor en este tiempo? Hay tantos afanes, tanto correr, tantos trabajos y estudios a la vez, hermanos. Pero también, ¿no les parece que el terremoto nos hace pensar en lo frágil que es todo? Es que el terremoto duró 1 minuto y 40 segundos aquí. Tan frágil que son todas las cosas físicas por las que nos esmeramos tanto y trabajamos tanto y queremos construir tanto. Hermanos, que nosotros somos llamados a aumentar nuestro anhelo, nuestro deseo por la palabra del Señor y por el Dios de esa palabra. Que le damos un lugar más preponderante en nuestra vida. Mire que en el libro de Romanos, Pablo le está diciendo a los romanos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hermano, usted quiere que su fe sea fortalecida. Hermano, usted quiere tener una fe robusta para los momentos más caóticos de la vida. Nosotros necesitamos una fe que viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Aquí todo arrancó en esta historia por un anhelo, por un deseo de escuchar al Señor, de escuchar la voz del Señor. Para nosotros debería ser natural, un deseo constante, porque nosotros nos llamamos pueblo de Dios, porque escuchamos a Dios, porque conocemos a Dios, porque amamos a Dios. El texto da la idea de que la ley estaba olvidada. Yo creo que la encontraron llena de telarañas. El anhelo por la palabra de Dios, hermanos, el anhelo por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ¿y qué tal si le bajamos a otras actividades de nuestra vida?
¿Qué tal si le reducimos un poquito de tiempo, si le pellizcamos un pedazo de tiempo en la semana, en los días, para que leamos más la palabra del Señor, para que nuestra fe sea avivada, para que le conozcamos más a Él, para que estemos más en comunión profunda con nuestro Señor? Yo no sé si el salmista, cuando escribió el Salmo 46, estaba pensando en un terremoto, pero dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y no temeremos aunque la tierra sea removida. Este texto y otros que nos dicen que aunque pase, eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre. Aunque pase, como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque pasen las cosas, una fe y una seguridad y una confianza en nuestro Señor nos libra del temor, nos libra del desborde emocional que generan las tragedias. Una fe, una confianza, una seguridad en nuestro Señor. Esto, hermanos, es muy importante. Y el Salmo 95 también dice, el Salmo 95, el salmista está hablando sobre Dios poderoso, creador, y en el versículo 4 dice: en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Ay, hermanos, que el Señor nos permita una fe así, una fe así, una fe que se sostiene en medio de los momentos más caóticos y más necesitados de nuestra vida. Pero también que nos dé sensibilidad, porque hemos sido librados de los males mayores aquí, para que veamos con compasión y misericordia a los que han sido más afectados. Y no solamente con cosas materiales, también es que la fe, la oración, el ánimo y la esperanza cristiana es lo que nosotros mejor podemos anunciar. Yo creo que también aquí hay expresiones de la predicación expositiva, ¿no? Que es muy importante que la predicación, aquí era que estos hermanos, que esta gente predicaba, iba explicando lo del texto, y yo creo que eso debemos siempre recordarlo. No te quedes tranquilo en una iglesia donde no te predican la palabra del Señor. No te quedes tranquilo ahí. Pregunta, busca, tú mismo sé parte del cambio, pero asegura que lo que se está exponiendo es la palabra del Señor. Bueno, eso es lo primerito, un interés y un ánimo por la palabra del Señor, que Él lo haga milagrosamente, pero debemos disponernos para eso. Pero la segunda cosa que quisiera animarlos aquí un poquito como aplicaciones, implicaciones, es, miren, nosotros necesitamos aprender a expresar nuestro arrepentimiento. ¿No les parece que nosotros somos muy generosos para hacer el mal y muy mezquinos para enmendarlo? Y otra vez yo pienso en Zaqueo, porque es que Zaqueo, su campo en lo que falló Zaqueo, en lo que pecó, fue que había estafado a la gente. Y una expresión de su arrepentimiento es: yo voy a devolver multiplicado en lo que los defraudé. Pero ¿cuál es el campo en que nosotros hemos ofendido al Señor o al hermano y en el que necesitamos expresar que hay arrepentimiento? Que el Señor realmente por su palabra ha hecho algo en nosotros. Tal vez es una restauración de las relaciones, tal vez es también pagar algo que quedó pendiente, hay unas cuentas pendientes. ¿Qué son las expresiones del arrepentimiento profundo que la palabra del Señor puede producir en nosotros? Allá había tristeza y llanto. Josías rasgó sus vestiduras y llevó a cambios al pueblo. Y nosotros, ¿qué hacemos con la palabra que recibimos cada domingo, en cada sermón? ¿O tendríamos que decir lamentablemente que nos resbala? Yo también me siento apenado porque he escuchado tantas predicaciones, tantos sermones, y siento que tantas veces mi corazón se desvía tan fácilmente hacia las banalidades de este mundo. Tristeza para arrepentimiento. Tristeza para arrepentimiento. Hermanos, cuando el peso del pecado es
abrumador y te lleva a la tristeza profunda. Y luego el Señor quiere que esa tristeza se convierta en un profundo arrepentimiento. Esta es la obra del Señor que se está haciendo en nosotros. Bueno, lo tercero y último de estas aplicaciones es que vieron lo de las fiestas. Y porque hay dos fiestas en este capítulo. La primera es una fiesta como aquí entre nosotros. Todo el pueblo se fue a comer, a beber, mandarse porciones, a celebrar, porque habían comprendido las palabras que se les habían enseñado. Pero hubo otra fiesta más grande y una fiesta más tradicional, que fue la fiesta de los tabernáculos. Es que yo creo que la salvación, no solamente en estos textos, sino más ampliamente la salvación está asociada a fiestas, Pero también yo creo que algunos hemos pensado que uno puede ser un creyente amargado o gruñón. ¿No les parece? ¿Usted conoce a algún creyente gruñón? Yo conozco varios. Yo también soy uno a veces. Hermanos, la salvación que el Señor nos provee y nos da, debería producir en nosotros una celebración permanente, un gozo permanente que celebramos con otros, como aquel que encontró el tesoro, como aquel que encontró la perla de gran valor, como el hijo pródigo que regresa y el papá dice: traigan lo mejor para hacer una fiesta. Cuando uno ve la palabra del Señor actuando en uno, en arrepentimiento, en que el Señor está abriendo los ojos, esto hay que celebrarlo como si fuera una boda, como una fiesta de iniciación, como, no sé, alguna fiesta que haría un ciego que de un momento a otro ve. ¿Cómo lo celebraría? Hermanos, oremos por los cristianos gruñones, pero asegúrate que tú no eres uno. La salvación que el Señor nos da es una salvación que hemos de celebrar y de gozar y de festejarnos. Y no es que no haya problemas en este mundo, que no haya muchas cosas que tenemos que cambiar. El Señor está haciendo su obra. Mire que la razón por la que se les dice que no estén más tristes, que no estén con esas caras largas, está en el versículo 10. La alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. La alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Hermanos, y si pensamos que cuando el Señor nos ve con alegría, porque así como dice Mateo 3, cuando Dios el Padre se refiere a Jesús y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, recuerden que ese es nuestro representante, recuerden que en este es que confiamos, recuerden que en este es en el que estamos seguros. Así es que así como Dios el Padre ve a su Hijo y se siente complacido en Él, así nos ve a nosotros, porque Jesús nos representa, y esto es el gozo que debemos celebrar. Hermanos, hemos de exponernos más a la palabra en público. En la escuela bíblica esta semana lo que vamos a hacer es leer el libro de Romanos. Son 16 capítulos, eso bien concentraditos, alcanzamos a leerlo en la sesión. Pero yo quiero animarlos a ustedes, los que por alguna razón no puedan estar en algún grupito de la escuela bíblica, lean en su casa, con su familia, el libro de Romanos. Quizá lo puedan leer en 2 sesiones, aunque es muy chévere cuando uno lee un libro completo en una sola sesión y puede ver el paquete completo. Además de esta semana vamos a tener los devocionales en el libro de Esther. Entonces ahí tenemos esta semana pues agendita, Esther y Romanos en la lectura. Miren, solo leer la palabra del Señor ya es una cosa extraordinaria. Solo abrir la palabra del Señor y leerla y que el Señor haga su obra. Siempre recuerdo lo que decían los reformadores, que la palabra del Señor es como un león enjaulado. Solo hay que abrirle la puerta.
Él se defiende solo. Que así es la palabra del Señor, solo abre la palabra del Señor y léela. Y la palabra del Señor está produciendo efectos en nuestro corazón. Hermanos, lo último es que nosotros podemos amar más la palabra del Señor, expresar nuestro arrepentimiento, alegrarnos en Él, especialmente porque lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios habitó en una tienda de campaña en Jesús para que nosotros tengamos una habitación celestial permanente, una salvación segura que hemos de celebrar en la comunidad. En Juan 7 se nos cuenta un evento de una celebración de los tabernáculos. Miren pues, en el último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Hermanos, nosotros tenemos un extraordinario Salvador que habitó entre nosotros y que ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que nos consuela, que nos fortalece, que nos guía, que nos cambia, que produce fruto en nosotros. Y esto ha de ser motivo de alegría, de arrepentimiento y de amor a Él y de amor a su palabra.